Volví a mi ciudad después de 8 meses fuera y lo primero que vi fue una maldita toalla rosa colgada en mi balcón. Ni siquiera era de mi hermana. En ese momento ya sentí algo raro en el estómago, pero jamás imaginé hasta dónde había llegado todo. Le mandé un mensaje diciéndole que ya había aterrizado y que iba camino al departamento. Ella respondió súper tranquila, como si nada, diciendo que perfecto, que luego pasaría a verme porque estaba ocupada. Ocupada. Con mi departamento. Cuando metí la llave en la puerta, ni siquiera abrió. Mi propia llave no abría. Me quedé congelado unos segundos mirando la cerradura como idiota. Pensé que quizá estaba cansado por el vuelo, que me había equivocado de piso, cualquier cosa menos la verdad. Entonces toqué el timbre. Y me abrió un desconocido. Un tipo en boxer, con cerveza en mano, mirándome como si yo estuviera invadiendo su casa. Le pregunté qué mierda hacía ahí y el tipo me respondió nervioso que él alquilaba una habitación ahí desde hacía 3 meses. 3 meses. Sentí literalmente cómo me empezó a hervir la sangre. Le dije que ese departamento era mío. El tipo se puso pálido y empezó a decir que él pagaba renta todos los meses a la dueña. La dueña. Mi hermana. Entré sin pedir permiso y casi me da algo cuando vi el lugar. Había zapatos por todos lados, platos sucios, muebles movidos, manchas en la pared, y lo peor fue escuchar voces. Había más gente viviendo ahí. No una persona. 4. 4 completos desconocidos viviendo en mi segunda propiedad mientras yo trabajaba fuera del país matándome. 12 horas al día. Uno salió del baño cepillándose los dientes. Otra chica estaba cocinando. Había ropa colgada hasta en las lámparas. Y todos pensaban que mi hermana era la propietaria. Llamé a mi hermana inmediatamente. Apenas contestó, le pregunté qué carajos estaba pasando. Ella suspiró, como molesta conmigo, y me dijo que no hiciera drama. No iba a dejar el departamento vacío, respondió. ¿Vacío? Le pregunté desde cuándo cobraba alquileres ahí. Y ahí vino la parte que todavía me hace apretar los dientes. Ella respondió tranquilísima que necesitaba dinero, que yo ni usaba ese departamento y que además, familia es familia. Yo le pregunté cuánto tiempo llevaba haciendo eso. Silencio. Después dijo bajito, 6 meses. 6 malditos meses. Le pregunté cuánto había ganado. Y empezó a ponerse defensiva. Me dijo que no era asunto mío porque yo tengo más dinero, que ella solo estaba sobreviviendo, que debería entenderla. Entenderla. Le recordé que yo seguía pagando hipoteca, impuestos, mantenimiento, internet, absolutamente todo. Y ella se rió. Literalmente se rió. Entonces dijo la frase que me cambió completamente la cabeza. La familia no le cobra a la familia. En ese momento dejé de discutir. Porque entendí algo. Ella no se sentía culpable. Para nada. Ella realmente creía que tenía derecho a usar mi propiedad como negocio personal. Y ahí fue cuando hice algo que nadie vio venir. Respiré hondo, y fingí creerle. Le dije que quizá tenía razón. Que no quería problemas familiares. Que podíamos hablar tranquilos después. Su tono cambió al instante. Hasta sonó aliviada. Me dijo que sabía que yo era buena persona. Buena persona. Mientras miraba a 4 extraños viviendo en mi casa. Esa misma noche me senté solo en la cocina vacía del otro departamento donde me estaba quedando. Y llamé a una sola persona. Una persona que mi hermana jamás pensó que yo conocía. La persona a la que llamé no era un abogado. Ni un policía. Era mucho peor para ella. Era Mauricio. El exnovio de mi hermana. Cuando marqué su número eran casi las 2 de la mañana. Pensé que no iba a responder. Pero contestó al segundo timbre. Y lo primero que dijo fue, ¿qué hizo ahora? Eso me dejó helado. Le pregunté qué quería decir con ahora. Él soltó una risa cansada. De esas risas de alguien que ya sufrió demasiado. Después me dijo que llevaba 1 año sin hablar con ella. Que terminó destruyéndole la vida. Yo pensé que estaba exagerando. No lo estaba.
Mauricio me contó que cuando vivían juntos ella también alquilaba habitaciones sin permiso. Que una vez incluso metió a una pareja completa en un estudio que él pagaba. Todo mientras él trabajaba doble turno. Me dijo que mi hermana tenía una habilidad enfermiza para convencer a la gente de que era la víctima. Siempre lloraba. Siempre manipulaba. Siempre lograba que los demás se sintieran culpables. Y entonces me preguntó algo que me dejó frío. ¿Ya revisaste si puso el departamento a su nombre? Sentí un vacío horrible en el pecho. ¿Por qué no? No había revisado nada todavía. Colgué y esa misma madrugada empecé a revisar documentos digitales. Contratos. Correos. Facturas. Todo. Y ahí encontré la primera bomba. Ella había cambiado la dirección fiscal del departamento. Sin avisarme. Había estado usando mi propiedad para registrar cosas a su nombre. Pedidos. Servicios. Incluso una pequeña empresa online. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue encontrar un contrato escaneado. Un contrato falso. Mi hermana había fabricado un documento donde aparecía como administradora legal del inmueble, por autorización familiar. Casi vomito cuando vi mi firma copiada. La había falsificado. Me quedé sentado frente a la laptop como media hora sin moverme. Solo mirando la pantalla. Pensando en todas las veces que la ayudé. Todas las veces que le presté dinero. Todas las veces que defendí sus excusas delante de nuestros padres. Y ella llevaba meses robándome. A la mañana siguiente fui al departamento otra vez. Esta vez calmado. Sonriendo incluso. Mi hermana estaba ahí. Sentada en mi sofá tomando café como si fuera la reina del lugar. Cuando me vio me abrazó. Me abrazó. Yo sentía ganas de apartarla. Pero no lo hice. Ella empezó a hablar rapidísimo. Diciendo que podíamos organizarnos. Que los inquilinos eran tranquilos. Que entre todos pagaban bastante bien. Y que incluso podía darme una parte. Una parte. De mi propio departamento. Le pregunté cuánto cobraba exactamente. Ella intentó evitar la respuesta. Yo insistí. Entonces dijo la cifra. Casi 4.000 euros en 6 meses. 4.000. Mientras yo seguía pagando todo. Le pregunté dónde estaba ese dinero. Y ahí cambió su cara. Me dijo que lo había usado. Que tenía deudas. Que además yo no necesitaba tanto. Esa frase me rompió algo dentro. Porque ella no estaba arrepentida. Seguía justificándose. Entonces decidí seguir actuando. Le dije que no quería pelear. Que tal vez podíamos convertirlo en un negocio formal. Compartir ganancias. Hacer contratos bien. Sus ojos literalmente brillaron. Cayó completamente. Empezó a sonreír. A decirme que sabía que yo era inteligente. Que por eso siempre fui el exitoso de la familia. Después me pidió algo increíble. Me pidió las llaves del otro departamento también. Porque según ella, podíamos duplicar ingresos. En ese momento confirmé algo. Mi hermana ya no veía límites. Ya no distinguía entre familia y oportunidad. Esa noche llamé a otra persona. Y esta vez sí era un abogado. Pero no cualquier abogado. Uno especializado en fraude documental y ocupación ilegal. Le mandé todas las pruebas. Los mensajes. El contrato falso. Las transferencias de los inquilinos. Todo. El abogado me llamó una hora después y me preguntó algo muy simple. ¿Quieres recuperarlo todo, o quieres destruirla? Y juro por Dios que me quedé callado varios segundos. Porque hasta ese momento todavía era mi hermana. Pero entonces recordé la risa que soltó cuando dijo que la familia no paga a la familia. Y respondí. Quiero que aprenda. El abogado me dijo que no hiciera nada todavía. Que siguiera actuando normal unos días más. Que necesitábamos más pruebas. Así que seguí fingiendo. Durante una semana completa fui al departamento como si nada. Hasta cené con ella una noche.
La escuché hablar mal de mí delante de los inquilinos creyendo que yo no entendía. Les decía que yo era un exagerado. Que sin ella el departamento habría estado vacío. Que prácticamente me hizo un favor. Y lo más enfermizo era que los inquilinos le creían. Porque ella sabía actuar perfecto. Incluso una chica me dijo que mi hermana siempre hablaba de mí como su hermano pequeño y responsable. Yo soy mayor que ella. Pero ella había creado toda una historia donde ella era la salvadora. Entonces llegó el día que terminó de romperme. Entré al departamento sin avisar. Y escuché a mi hermana hablando por teléfono en la cocina. Estaba riéndose. Dijo, si logro que firme el otro poder, ese departamento también queda bajo mi control. Me quedé congelado detrás de la puerta. Y luego dijo algo peor. Él confía demasiado en mí. Siempre fue fácil manipularlo. Sentí una presión horrible en el pecho. Como si me faltara aire. Porque ahí entendí que no era desesperación. No era necesidad. No era supervivencia. Ella disfrutaba engañarme. Salí silenciosamente sin que me viera. Y esa misma noche hice la llamada final. La llamada final fue al verdadero dueño del infierno en el que mi hermana estaba a punto de meterse. Mi padre. Y necesito explicar algo antes. Mi padre jamás fue una persona fácil. Era de esos hombres que podían quedarse callados 5 minutos y aún así hacerte sentir miedo. Crecí intentando impresionarlo. Mi hermana, en cambio, aprendió otra cosa. Aprendió a manipularlo. Lloraba cuando la descubrían mintiendo. Inventaba historias. Siempre encontraba a quien culpar. Y durante años le funcionó. Pero había una sola cosa que mi padre no toleraba. Las falsificaciones. Porque él mismo había perdido un negocio enorme por culpa de una firma falsa cuando era joven. Nunca lo superó. Así que cuando le mandé el contrato con la firma copiada, no respondió nada durante 10 minutos. Después solo escribió. Nos vemos mañana. Ni un emoji. Ni una pregunta. Nada. Dormí 2 horas esa noche. 2. A la mañana siguiente fui a la cafetería donde quedamos. Mi padre ya estaba sentado. Mirando el contrato impreso encima de la mesa. Parecía más viejo. Más cansado. Me preguntó si estaba seguro de que la firma era falsa. Le respondí que sí. Entonces levantó la vista y me hizo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva robándote? No pude ni responder enseguida. Porque escuchar esa palabra de boca de mi propio padre me golpeó fuerte. Robándome. Le conté todo. Los inquilinos. El dinero. Las mentiras. Las conversaciones. El intento de quedarse también con el otro departamento. Mientras hablaba, él iba poniéndose rojo. No de tristeza. De furia. Y cuando terminé, hizo algo que jamás había visto. Le temblaban las manos. Mi padre no tiembla. Nunca. Entonces agarró el teléfono delante mío y llamó a mi hermana. Le dijo que nos reuniéramos todos esa misma noche en el departamento. Ella aceptó feliz. Seguramente creyó que finalmente iba a convencerme de hacer negocio juntos. No tenía idea de lo que venía. Llegué antes que ella. El abogado también estaba ahí. Sentado tranquilo en la cocina revisando papeles. Los inquilinos no entendían nada. Había tensión en el aire. Uno de ellos me preguntó si pasaba algo. Yo solo respondí que pronto lo sabrían. Y entonces entró mi hermana. Sonriendo. Con bolsas de comida. Juro que esa imagen todavía me enferma. Porque parecía una cena familiar normal. Nos saludó a todos. Besó a mi padre en la mejilla. Incluso empezó a bromear diciendo que parecía una intervención. Nadie se rió. Ahí cambió su cara. Mi padre le mostró el contrato falso sin decir una palabra. Ella se quedó congelada apenas lo vio. Y después hizo exactamente lo que esperaba. ¿Mintió? Dijo que era un borrador. Dijo que yo sabía.
Dijo que seguramente había un malentendido. Entonces el abogado habló por primera vez. Súper calmado. Dijo que falsificar una firma en documentos de propiedad podía convertirse en un problema penal bastante serio. Mi hermana se puso blanca. Pero todavía seguía actuando. Empezó a llorar. Dijo que estaba pasando un mal momento. Que se sentía sola. Que solo intentaba sobrevivir. Y por un segundo, casi funcionó. Porque verla llorar todavía me afectaba. Hasta que uno de los inquilinos habló. Era el tipo que me abrió la puerta el primer día. Dijo que ella les contaba otra historia. Que supuestamente yo era un hermano abusivo que la dejó hacerse cargo de todo. El departamento quedó en silencio. Mi hermana empezó a ponerse nerviosa. Intentó interrumpirlo. Pero otro inquilino también habló. Y otra. Y otro más. Todos empezaron a contar las mentiras diferentes que ella les había dicho. A uno le dijo que yo tenía problemas con drogas. A otro le dijo que estaba endeudado. A una chica le dijo que el departamento iba a quedar para ella porque yo me iba del país definitivamente. Yo la miraba y ya ni reconocía a la persona que tenía enfrente. Era como ver a una desconocida usando la cara de mi hermana. Entonces pasó algo que nadie esperaba. Mi padre le preguntó directamente cuánto dinero había ganado. Ella respondió que no mucho. El abogado puso unas hojas sobre la mesa. Transferencias bancarias. Pagos. Captures. Todo. No eran 4.000 euros. Eran casi 11.000. 11.000. Mi propia hermana me había robado 11.000 euros mientras fingía ayudarme. Ella empezó a llorar peor. Dijo que iba a devolverlo. Que podía arreglarlo. Pero mi padre explotó. Y cuando digo explotó, digo que jamás en mi vida lo vi así. Golpeó la mesa tan fuerte que los vasos saltaron. Le gritó que era una vergüenza. Que había convertido a su propio hermano en una víctima. Que llevaba años destruyendo todo lo que tocaba. Mi hermana empezó a gritar también. Dijo que siempre la trataron peor. Que yo era el favorito. Que nadie entendía la presión que sentía. Y entonces soltó una frase que dejó muerto el ambiente. Él ni siquiera necesitaba ese dinero. Como si eso cambiara algo. Como si robar estuviera bien mientras la otra persona tenga más. Mi padre la miró con un desprecio que nunca olvidaré. Y después dijo algo que hizo que ella dejara de llorar al instante. Entonces supongo que tampoco necesitarás nuestra ayuda cuando esto llegue a juicio. Silencio total. Mi hermana abrió los ojos enorme. Me miró a mí. Después al abogado. Después otra vez a mi padre. Y ahí finalmente entendió. Esto no era una pelea familiar. Era real. Empezó a suplicarme. Literalmente cambió de tono en segundos. Me dijo que éramos sangre. Que no podía hacerle eso. Que destruiría su vida. Y ahí fue cuando por primera vez en toda la noche le respondí directamente. Le dije que no fui yo quien destruyó su vida. Fue ella el día que decidió que yo era alguien para usar. Entonces el abogado sacó otro documento. Y mi hermana dejó de respirar por un segundo cuando vio lo que era. Una orden formal para desalojar completamente el departamento en 48 horas. Pero eso no era lo peor. Lo peor era el nombre de la persona que iba a supervisar personalmente el proceso. Mauricio. Cuando escuchó el nombre de Mauricio, mi hermana cambió completamente. Fue instantáneo. Hasta ese momento estaba llorando. Haciendo teatro. Intentando dar lástima. Pero apenas escuchó su nombre, levantó la cabeza como si alguien la hubiera golpeado. Y dijo algo bajito. No. Mauricio entró al departamento justo en ese momento. Ni siquiera miró a mi hermana al principio. Saludó al abogado. Me saludó a mí. Después miró alrededor del lugar y soltó una risa seca. Dijo que el departamento olía exactamente igual que el suyo cuando ella lo convirtió en un hostal clandestino. Uno de los inquilinos se rió nervioso. Mi hermana no. Estaba blanca.
Mauricio sacó una carpeta enorme. La dejó sobre la mesa. Y dijo que había esperado años para ese momento. Yo pensé que exageraba. Pero entonces empezó a sacar papeles. Mensajes impresos. Transferencias. Fotos. Contratos. Todo relacionado con mi hermana. Y ahí descubrí algo todavía peor. Yo no era el primero. Ni el segundo. Era como el quinto. Mi hermana llevaba años haciendo esto. A diferentes personas. Diferentes departamentos. Diferentes parejas. Diferentes amigos. Siempre el mismo patrón. Primero se hacía la víctima. Después pedía quedarse temporalmente. Luego empezaba a meter gente. Después controlaba el lugar. Finalmente manipulaba emocionalmente al dueño hasta hacerlo sentir culpable. Era enfermizo. Mauricio contó que ella incluso intentó sacar un préstamo usando documentos suyos. Otro exnovio había terminado con deudas enormes porque ella usó su dirección fiscal para negocios falsos. Y lo más fuerte fue descubrir que nuestros padres no sabían nada. Nada. Mi hermana había construido personajes diferentes para cada persona de su vida. Con nosotros era la hija incomprendida. Con los inquilinos era la dueña sacrificada. Con sus amigos era la hermana explotada. Con sus parejas era la mujer abandonada. Todo era mentira. Ella empezó a gritar que Mauricio estaba obsesionado con ella. Que todos conspiraban en su contra. Que yo lo había manipulado. Pero ya nadie la escuchaba igual. Porque las piezas empezaban a encajar demasiado bien. Entonces Mauricio dijo algo que me dejó helado. Me preguntó si ya había revisado el trastero del departamento. Yo le respondí que no. Él me miró serio. Y dijo que probablemente debía hacerlo. Fui inmediatamente. El trastero estaba al fondo del pasillo. Cerrado con un candado que yo jamás había visto. Mi propio trastero tenía otro candado. Le pregunté a mi hermana dónde estaba mi llave. No respondió. Mauricio me pasó una herramienta pequeña y rompimos el candado. Cuando abrí la puerta, sentí un vacío horrible en el cuerpo. Faltaban cosas. Muchas. Mi bicicleta cara no estaba. Tampoco la televisión vieja que guardaba ahí. Ni herramientas. Ni varias cajas. Pero lo que más me dolió fue otra cosa. Una caja azul. La caja donde guardaba recuerdos de mi madre. Fotos. Cartas. Vídeos viejos. Desaparecida. Me giré lentamente hacia mi hermana y le pregunté dónde estaba. Ella empezó a decir que seguramente la movió. Que quizá estaba en otro lado. Pero Mauricio cerró los ojos como si ya supiera la respuesta. Y entonces preguntó directamente. ¿También vendiste eso? Silencio. Silencio absoluto. Mi hermana empezó a llorar otra vez. Pero esta vez diferente. Porque ya no tenía salida. Le grité por primera vez. Le pregunté cómo mierda podía vender cosas de mamá. Y entonces explotó ella también. Me gritó que estaba cansada de vivir comparándose conmigo. Que yo siempre fui el hijo perfecto. Que mamá me quería más. Escuchar eso me destruyó. Porque nuestra madre murió cuando yo tenía 19 años. Y desde entonces yo prácticamente crié a mi hermana. Trabajé mientras estudiaba. Pagué parte de su universidad. Cubrí sus deudas. Incluso le di dinero cuando perdió trabajos. Y aún así ella había construido dentro de su cabeza una guerra imaginaria contra mí. Los inquilinos estaban completamente en shock. Una chica incluso empezó a guardar sus cosas en silencio. Mi padre se veía derrotado. Eso fue lo peor. No la rabia. No el fraude. Ver a mi padre sentado mirando el suelo como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Entonces el abogado dijo algo muy tranquilo. Dijo que todavía había oportunidad de evitar una denuncia penal completa. Mi hermana levantó la cabeza rapidísimo. El abogado explicó que si devolvía el dinero, entregaba voluntariamente las llaves.
Y firmaba una admisión formal de fraude documental. Podíamos resolver parte del problema de manera privada. Ella aceptó demasiado rápido. Demasiado. Y eso me hizo sospechar. Le pregunté directamente si todavía quedaba dinero. No respondió. Le repetí la pregunta. Entonces dijo algo que hizo que Mauricio soltara una carcajada amarga. No tengo nada. Nada. 11.000 euros desaparecidos. Le pregunté dónde estaban. Y ahí vino otra bomba. Había perdido casi todo apostando online. Mi padre cerró los ojos. Yo sentí una mezcla horrible de rabia y asco. Pero ella seguía justificándose. Decía que iba a recuperarlo. Que tuvo mala suerte. Que solo necesitaba tiempo. Tiempo. Como si el tiempo arreglara todo lo que rompió. Entonces Mauricio hizo una pregunta que cambió todo otra vez. Le preguntó cuánto debía realmente. Ella dijo que no entendía. Él insistió. Y finalmente confesó. Debía dinero. Mucho dinero. No solo apuestas. Préstamos. Personas. Gente peligrosa. En ese momento el ambiente cambió completamente. Porque ya no era solo una historia familiar enfermiza. Había algo más oscuro detrás. Le pregunté quiénes eran esas personas. Y por primera vez en toda la noche, vi miedo real en sus ojos. No manipulación. No teatro. Miedo auténtico. Entonces alguien golpeó la puerta del departamento. 3 golpes secos. Fuertes. Y mi hermana prácticamente dejó de respirar. Los golpes sonaron otra vez. Más fuertes. Todo el mundo se quedó quieto. Mi hermana tenía la cara completamente blanca. Miraba la puerta como si hubiera visto un fantasma. Mi padre preguntó quién era. Ella no respondió. Mauricio se acercó lentamente a la entrada. Miró por la mirilla. Y su expresión cambió enseguida. Se giró hacia nosotros y dijo bajito. Son 2. 2 hombres. Mi hermana empezó a respirar rápido. Se levantó de golpe y dijo que no abriéramos. Que iba a manejarlo ella. Pero uno de los tipos golpeó otra vez y gritó desde afuera. Sabemos que estás ahí. Sentí un frío horrible en la espalda. No parecían policías. Ni cobradores normales. Había algo en el tono de voz. Algo demasiado tranquilo. Mi hermana caminó hasta la puerta temblando. Mauricio la agarró del brazo y le preguntó cuánto les debía. Ella respondió casi susurrando. 8.000. Mi padre soltó una maldición. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. 11.000 euros robados. Objetos vendidos. Mentiras. Apuestas. Y ahora gente peligrosa buscando cobrar. Uno de los hombres volvió a hablar desde afuera. Dijo que ya estaban cansados de esperar. Que ella llevaba semanas desapareciendo. Y entonces dijo mi nombre. Mi nombre completo. Se me heló la sangre. Le pregunté a mi hermana cómo mierda sabían quién era yo. Ella empezó a llorar otra vez. Dijo que tuvo que dar datos. Que prometió pagar cuando su hermano volviera. O sea que me había metido en eso también. Los hombres empezaron a tocar más fuerte la puerta. Uno gritó que si no abrían iban a entrar igual. El abogado inmediatamente sacó el teléfono y dijo que iba a llamar a la policía. Y ahí mi hermana perdió completamente el control. Le quitó el teléfono de la mano y empezó a gritar que no. Que eso empeoraría todo. Que esas personas no funcionaban así. Yo estaba mirando a alguien que ya ni parecía mi hermana. Parecía una persona consumida por mentiras. Mauricio abrió apenas la puerta. Solo unos centímetros. Vi a 2 hombres enormes en el pasillo. Uno con chaqueta negra. El otro con gorra gris. Ninguno parecía nervioso. El de la gorra preguntó si ella estaba ahí. Mauricio respondió que sí. Pero que había problemas legales en proceso y no podían entrar. El hombre soltó una risa corta.
Y respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. Nos da igual la ley. Ahí sí sentí miedo de verdad. Mi padre se levantó. Caminó hasta la puerta. Y preguntó cuánto exactamente les debía a mi hermana. El tipo lo miró unos segundos y respondió. 8.000 más intereses. Mi padre preguntó cuánto eran los intereses. El hombre dijo una cifra absurda. 15.000. Mi hermana empezó a decir que eso no era lo acordado. El tipo la interrumpió. Le dijo que cuando desapareces y dejas de contestar, el precio cambia. Uno de los inquilinos literalmente agarró su mochila y salió corriendo del departamento. Nadie lo detuvo. Yo miré a mi hermana y por primera vez sentí algo peor que rabia. Sentí decepción total. Porque entendí que ella no solo me había robado. Había convertido mi propiedad en una bomba de tiempo. Mi padre les dijo a los hombres que volvieran al día siguiente. Que esto iba a resolverse. El tipo de la gorra respondió que ya escucharon eso demasiadas veces. Y entonces miró directamente hacia mí. Me preguntó si yo era el dueño del departamento. No respondí. Mi hermana gritó que me dejaran fuera de eso. Demasiado tarde. El hombre sonrió un poco. Y dijo que ahora entendía por qué ella estaba tan tranquila todos esos meses. Porque pensaba usarme para pagar todo. Juro que algo dentro de mí murió en ese instante. Porque era verdad. Ella nunca tuvo intención de devolverme nada. Su plan era aguantar hasta que yo volviera y cargarme toda la mierda encima. Mi padre terminó cerrando la puerta en la cara de los hombres. Con seguro. Y apenas se cerró, mi hermana se derrumbó en el suelo llorando. Pero nadie fue a abrazarla. Nadie. El abogado dijo inmediatamente que esto cambiaba las cosas. Que ahora necesitábamos proteger legalmente la propiedad. Revisar cámaras. Cambiar cerraduras. Documentar todo. Mauricio empezó a revisar ventanas. Mi padre caminaba de un lado a otro furioso. Y yo solo miraba a mi hermana sentada en el piso. Le pregunté algo muy simple. Le pregunté cuándo pensaba contarme todo esto. Ella respondió que nunca quiso que llegara tan lejos. Le dije que esa no era la pregunta. Entonces levantó la vista y dijo algo que todavía me enferma. Pensé que cuando volvieras podrías ayudarme. Ayudarla. Después de robarme. Mentirme. Falsificar documentos. Vender recuerdos de mamá. Meterme con prestamistas. Todavía creía que yo iba a salvarla. Y lo peor es que una parte de mí quiso hacerlo. Porque era mi hermana. Pero Mauricio me sacó de ese pensamiento enseguida. Me llevó aparte a la cocina y me dijo algo muy serio. Me dijo que no confundiera sangre con obligación. Que él pasó años intentando rescatarla. Y cada vez ella solo aprendía que podía seguir destruyendo personas sin consecuencias. Después me mostró algo en su celular. Una foto. Era mi hermana. De hacía unos meses. En un casino. Sonriendo. Con muchísimo dinero sobre la mesa. Le pregunté cuándo fue eso. Y Mauricio respondió que una semana después de vender algunas de mis cosas. Sentí ganas de romper algo. Porque mientras yo trabajaba fuera del país pensando que estaba ayudando a mi familia, ella apostaba mi dinero. Entonces escuchamos un ruido fuerte en el pasillo. Como un golpe contra la puerta. Todos nos congelamos. Después otro golpe. Y otro. Uno de los hombres gritó desde afuera que esto era la última advertencia. Mi hermana empezó a hiperventilar. Dijo que ellos hablaban en serio. Que podían hacer daño. El abogado finalmente llamó a la policía sin pedir permiso. Y ahí pasó algo completamente inesperado. Mi hermana intentó escapar. Sí. Literalmente corrió hacia el balcón. Como si quisiera bajar por la escalera de emergencia. Mauricio la detuvo justo a tiempo. Ella empezó a golpearlo. A gritar que la soltaran. Que nadie entendía. Que arruinamos su vida. Mi padre la miró con una tristeza horrible y dijo la frase más dura que escuché esa noche. No.
Tú arruinaste la nuestra. Después de que mi padre dijo eso, el departamento quedó en un silencio horrible. Mi hermana dejó de forcejear. Solo se quedó quieta mirando al piso. Respirando rápido. Como si finalmente entendiera que ya no tenía a nadie de su lado. Y justo en ese momento se escucharon las sirenas. Nunca pensé que unas sirenas pudieran sentirse como alivio. Los hombres afuera desaparecieron antes de que llegara la policía. Escuchamos pasos rápidos bajando las escaleras. Después silencio. Cuando los policías entraron, el departamento parecía una escena de guerra emocional. Gente llorando. Papeles por todos lados. Inquilinos empacando. Mi hermana destruida en el suelo. El abogado habló primero. Explicó lo básico. Fraude documental. Ocupación ilegal. Amenazas externas. Uno de los policías empezó a tomar declaraciones. Otro revisó la puerta. Yo estaba agotado. Mentalmente muerto. Pero entonces pasó otra cosa. Uno de los policías me preguntó si yo era consciente de que había varias denuncias administrativas asociadas a mi dirección. Lo miré confundido. Dijo que había reclamaciones por ruidos. Posible actividad ilegal. Incluso sospechas de subarrendamiento masivo. Miré a mi hermana. Ella evitó mirarme. Y entonces el policía soltó otra bomba. Dijo que vecinos reportaron movimiento constante de personas durante meses. Fiestas. Gritos. Peleas. Gente entrando a cualquier hora. Sentí vergüenza. Una vergüenza horrible. Porque era mi nombre el que estaba ligado a ese lugar. Mi propiedad. Mi reputación. Los policías terminaron llevándose copia de todo. Contratos. Mensajes. El documento falso. Y cuando estaban por irse, uno de ellos miró a mi hermana y le dijo algo muy simple. Necesita ayuda seria. Ni siquiera sonó cruel. Sonó cansado. Después de que se fueron, empezó el verdadero desastre. Los inquilinos querían recuperar depósitos. Algunos amenazaban con denunciar también. Otros lloraban porque no tenían a dónde ir. Y lo peor es que muchos eran inocentes. Solo habían confiado en la persona equivocada. Yo terminé ayudando a 2 de ellos a encontrar alojamiento temporal esa misma noche. Porque aunque estaba destruido, no podía dejar a gente durmiendo en la calle por culpa de mi hermana. Ella observaba todo desde el sofá. En silencio. Hasta que de repente dijo algo. Preguntó si de verdad iba a denunciarla. Así. Como si todavía hubiera duda. La miré y le respondí que no sabía. Y era verdad. Porque dentro de mí había una guerra horrible. Una parte quería enterrarla legalmente. Recuperar todo. Hacerla pagar por cada mentira. Pero otra parte seguía viendo a la niña pequeña que lloró conmigo en el funeral de mamá. Eso era lo que más dolía. Mauricio se quedó hasta tarde ayudando. Y antes de irse me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que las personas como mi hermana sobreviven mientras alguien siga sintiéndose culpable por ellas. Esa frase me persiguió toda la noche. A las 3 de la mañana el departamento finalmente quedó vacío. Solo quedábamos mi padre, mi hermana y yo. Mi padre estaba sentado en la cocina mirando una taza de café fría. Parecía derrotado. Y entonces hizo algo que me rompió completamente. Le pidió perdón a mi hermana. Sí. Le dijo perdón por no haber visto antes lo mal que estaba. Perdón por las veces que no escuchó. Perdón por creer que darle dinero solucionaba todo. Mi hermana empezó a llorar otra vez. Y yo también. Porque por primera vez en toda la noche ya no parecía una villana. Parecía alguien completamente rota. Pero entonces dijo algo que arruinó ese momento. Preguntó si podía quedarse conmigo unos días. Yo me quedé helado. Después de todo. Después de todo. Todavía esperaba vivir conmigo. Mi padre cerró los ojos inmediatamente. Como si ya supiera mi respuesta. Y honestamente, no sabía qué responder.
Mi hermana empezó a decir que no tenía dinero. Que esas personas podían encontrarla. Que necesitaba ayuda. Y ahí entendí el verdadero problema. Ella nunca aprendió consecuencias. Siempre alguien la salvaba al final. Un novio. Un amigo. Mis padres. Yo. Siempre. Le pregunté directamente una sola cosa. Le pregunté si alguna vez sintió culpa real por lo que me hizo. Ella tardó mucho en responder. Demasiado. Y eso me dio la respuesta. Porque cuando alguien necesita pensar tanto para sentir culpa, probablemente no la siente. Finalmente dijo que sí. Que estaba arrepentida. Pero sonó vacío. Automático. Entonces le dije algo que jamás imaginé decirle a mi propia hermana. Le dije que ya no confiaba en ella cerca de mi vida. Ni de mi dinero. Ni de mis propiedades. Ni de mis recuerdos. Nada. Ella empezó a llorar peor. Dijo que yo era todo lo que le quedaba. Y juro que por un segundo casi cedí. Hasta que vi la caja vacía en el suelo. La caja azul de mamá. Vacía. Y algo dentro de mí se endureció. Le dije que el hotel más cercano estaba a 10 minutos caminando. Mi padre levantó la vista sorprendido. Mi hermana me miró como si la hubiera apuñalado. Pero yo ya estaba cansado. Cansado de ser utilizado. Cansado de justificarla. Cansado de sentirme responsable por alguien que destruyó todo lo que tocaba. Ella empezó a insultarme. Dijo que era cruel. Que me creía superior. Que mamá estaría decepcionada de mí. Eso dolió. Muchísimo. Pero Mauricio tenía razón. La culpa era su herramienta favorita. Mi padre terminó dándole algo de dinero para un hotel. Yo no dije nada. Ya era decisión suya. Ella agarró sus cosas llorando. Pero antes de salir se giró hacia mí. Y me dijo algo bajito. Algún día vas a necesitarme. Después cerró la puerta. Y el silencio que quedó después fue una de las cosas más tristes que he sentido en mi vida. Mi padre empezó a llorar en silencio. Nunca había visto llorar a mi padre. Jamás. Y ahí entendí que esto ya no era sobre dinero. Era sobre perder a alguien que todavía estaba vivo. Pensé que ahí terminaba todo. De verdad lo pensé. Pero 2 días después encontré algo escondido detrás del armario de mi habitación. Un sobre marrón. Con mi nombre escrito por mi hermana. Y dentro había una sola llave. La llave de una bodega que yo ni siquiera sabía que existía. El sobre no tenía explicación. Ni carta. Ni mensaje. Solo la llave. Y atrás, escrito con lapicera negra, había una dirección. No reconocí el lugar. Pensé en ignorarlo. De verdad. Ya estaba agotado emocionalmente. Sentía que cada día descubría algo peor sobre mi hermana. Pero algo no me dejaba tranquilo. Así que fui. La dirección quedaba en una zona industrial vieja de la ciudad. De esos lugares llenos de depósitos baratos y persianas oxidadas. Había lluvia. El cielo gris. Todo se sentía mal desde el principio. Cuando llegué, vi que era un complejo de bodegas privadas. Entré a la oficina y le mostré la llave al hombre de recepción. Apenas vio el número, levantó las cejas. Me preguntó si yo era familiar de ella. Eso ya me puso nervioso. Le dije que sí. Entonces respondió algo rarísimo. Pensé que ella volvería antes. Sentí un nudo en el estómago. El hombre me acompañó por un pasillo largo lleno de puertas metálicas. El eco de nuestros pasos sonaba horrible. Finalmente se detuvo frente a la bodega 214. Mi mano tembló cuando metí la llave. Y cuando abrí, me quedé sin aire. Era como entrar al lado secreto de la vida de mi hermana. Había cajas por todos lados. Bolsas. Muebles pequeños. Electrónica. Ropa. Objetos apilados hasta el techo. Y reconocí cosas inmediatamente. Mis cosas. La bicicleta.
las herramientas, la televisión. Pero también había muchísimas cosas que no eran mías. Vi maletas con nombres distintos. Bolsas de diseñador. Consolas de videojuegos. Computadoras. Hasta cuadros. Era imposible procesarlo. Mi hermana no solo me robaba a mí. Robaba a todo el mundo. Entré lentamente entre las cajas sintiendo cada vez más asco. Entonces encontré algo que me paralizó. La caja azul. La caja de mamá. Corrí hacia ella. La abrí desesperado. Y empecé a llorar ahí mismo. Las fotos seguían dentro. Las cartas. Los vídeos. Todo. Pero faltaba una cosa. El collar. El collar de mamá había desaparecido. Ese collar era lo único valioso que quedaba de ella. Oro viejo. Nada exagerado. Pero sentimentalmente era todo. Sentí una mezcla horrible de alivio y rabia. Porque mi hermana no vendió toda la caja. Solo eligió lo único que tenía valor económico. Me senté en el suelo mirando las fotos durante no sé cuánto tiempo. Hasta que escuché pasos detrás de mí. Era el encargado. Me preguntó si estaba bien. Entonces dijo algo que me dejó completamente helado. Dijo que varias personas habían ido buscando cosas en los últimos meses. Le pregunté qué quería decir. Y respondió que mi hermana a veces llegaba con objetos nuevos. Después otras personas venían reclamándolos. Gritaban. Amenazaban. Una vez incluso llegó la policía. Yo sentía que cada palabra empeoraba todo más. Le pregunté si sabía qué hacía exactamente ella. El hombre respondió que no. Pero que siempre pagaba en efectivo. Y siempre parecía aterrada. Entonces me mostró otra cosa. Un registro. Mi hermana no alquiló esa bodega hace 6 meses. La tenía desde hacía casi 3 años. 3 años. 3 años ocultando una vida paralela. Empecé a revisar las cajas una por una. Y ahí encontré carpetas. Muchísimas carpetas. Con nombres. Fechas. Cantidades. Era una lista. Mi hermana llevaba un registro completo de personas. Personas a las que les sacaba dinero. Préstamos emocionales. Objetos prestados. Alquileres falsos. Cosas revendidas. Era como un negocio enfermo basado en manipular gente. Había exnovios. Amigas. Compañeros de trabajo. Incluso familiares lejanos. Y entonces encontré mi nombre. Mi carpeta era una de las más gruesas. La abrí con las manos temblando. Dentro había copias de mis documentos. Contraseñas anotadas. Información bancaria vieja. Fotocopias de mis firmas. Hasta una lista de cosas útiles que yo tenía. Juro que sentí miedo real. No tristeza. Miedo. Porque ya no parecía simplemente una hermana problemática. Parecía alguien obsesionado conmigo. Y entonces vi una hoja doblada al fondo. La abrí. Era un plan. Literalmente un plan escrito por ella. Pasos detallados para convencerme de poner propiedades a nombre familiar. Ideas para manipularme emocionalmente. Frases que podía usar conmigo. Había una línea subrayada que todavía me da escalofríos. Si vuelve cansado del extranjero, será más fácil. Tuve que sentarme otra vez. Porque entendí algo horrible. Mi regreso no arruinó sus planes. Mi regreso era parte de sus planes. Ella esperaba convencerme poco a poco. Hacerme sentir culpable. Meterse más profundo en mi vida financiera. Y probablemente habría funcionado si no descubría a los inquilinos. Entonces sonó mi teléfono. Era Mauricio. Le conté dónde estaba. Hubo silencio unos segundos. Después me preguntó si ya había encontrado las carpetas. Eso me dejó helado. Le pregunté cómo sabía. Y me respondió algo que me revolvió el estómago. Porque él también tenía una carpeta.
Mi hermana llevaba años archivando debilidades de las personas. Información privada. Miedos. Contraseñas. Secretos. Todo. Como armas. Mauricio me dijo que cuando terminaron, descubrió que ella sabía cosas sobre el que jamás le contó directamente. Revisaba celulares. Correos. Documentos. Era adicta al control. En ese momento escuché un ruido dentro de la bodega. Algo cayó. Me giré inmediatamente. Y vi movimiento detrás de unas cajas del fondo. Pensé que era el encargado. No lo era. Mi hermana estaba ahí. Escondida. Llorando. Y sosteniendo el collar de mamá en la mano, cuando la vi ahí escondida entre las cajas, sentí algo imposible de explicar. Porque durante días la odié. La odié de verdad. Pero verla abrazando el collar de mamá, llorando sola en una bodega llena de basura robada, fue como ver el final de una persona. Ella me miró con los ojos completamente rojos. Parecía agotada. Destruida. Ya ni siquiera tenía energía para actuar. Y aún así, lo primero que dijo fue una mentira. Dijo que iba a devolver todo. ¿Todo? Miré alrededor de la bodega llena de vidas ajenas guardadas como trofeos y ni siquiera pude responder. Ella empezó a caminar lentamente hacia mí sosteniendo el collar con las dos manos. Temblaba muchísimo. Me dijo que no quería venderlo. Que fue lo último que intentó conservar. Le pregunté por qué. Y respondió algo que me rompió completamente. Porque dijo que era la única cosa que la hacía sentir cerca de mamá. Sentí rabia instantánea. Le pregunté cómo podía decir eso después de usar incluso los recuerdos de mamá para sacar dinero. Entonces empezó a llorar más fuerte. Pero ya no era ese llanto manipulador de antes. Era feo. Desordenado. ¿Real? Me confesó que llevaba años sintiéndose vacía. Que cada vez que alguien confiaba en ella, sentía alivio por unos días. Después miedo. Después necesidad de controlar todo. Yo escuchaba en silencio. Y entonces dijo algo que todavía me persigue. Dijo que cuando mamá murió, sintió que yo seguía adelante y ella se quedó atrapada. Eso me dolió muchísimo. Porque yo jamás seguí adelante. Solo aprendí a esconderlo mejor. Le pregunté entonces por qué nunca pidió ayuda de verdad. Y ella soltó una risa horrible. De esas que salen cuando alguien ya está roto. Me dijo que la gente ayuda mientras seas triste. Pero cuando te conviertes en un problema, desaparecen. Yo quería responder algo. Lo que fuera. Pero no pude. Porque en parte entendía lo que decía. Y eso era lo más peligroso. Entonces vi algo detrás de ella. Una mochila negra. Abierta. Con dinero adentro. Muchísimo dinero. Le pregunté de dónde salió eso. Ella intentó taparla enseguida. Demasiado tarde. La abrí. Había fajos de billetes. Sobres. Y varios relojes caros. Sentí otra vez ese golpe horrible de realidad. Seguía mintiendo. Incluso ahí. Le pregunté qué era todo eso. Y después de varios segundos finalmente confesó. No solo apostaba. También movía dinero para otras personas. Las mismas personas que fueron al departamento. Le daban efectivo. Ella lo guardaba. Lo transfería. Lo movía entre cuentas. Yo sentí terror. Porque eso ya no era solo fraude familiar. Era algo muchísimo más peligroso. Le pregunté si estaba metida en algo ilegal. Ella respondió bajito. Creo que sí. Creo. Como si todavía hubiera dudas. Y entonces me contó la verdad completa. Todo empezó con las apuestas online. Perdió dinero. Mucho. Después pidió préstamos rápidos. Luego empezó a mover dinero para ganar comisión. Y poco a poco quedó atrapada. Me dijo que las personas que la buscaban no eran simples prestamistas. Eran gente que usaba apuestas para lavar dinero. Sentí que el piso desaparecía debajo mío.
Le pregunté si usó mis cuentas alguna vez. No respondió. Le grité la pregunta. Y entonces dijo que sí. Una vez. Solo una vez. Pero ya no le creía nada. Agarré mi teléfono inmediatamente. Ella se desesperó. Me pidió que no llamara a la policía. Dijo que si hablaba podía meternos a todos en problemas. A todos. Todavía hablaba como si fuéramos un equipo. Entonces pasó algo inesperado. Mi hermana cayó de rodillas. Literalmente. Y empezó a suplicarme. No por dinero. No por ayuda. Por no abandonarla. Eso fue lo más duro de todo. Porque durante unos segundos volvió a ser mi hermana pequeña. La que se escondía en mi habitación cuando tenía pesadillas. La que lloró abrazada a mí cuando murió mamá. Y yo quería creer que todavía quedaba algo bueno ahí. Pero después miré las carpetas. Las listas. Los planes escritos. Mi vida estudiada como una víctima más. Y entendí que quererla ya no significaba confiar en ella. Le pregunté algo que llevaba días queriendo saber. Le pregunté si alguna vez me quiso de verdad. Ella levantó la cabeza lentamente. Y respondió. Sí. Pero también te envidiaba. Eso me destruyó más que cualquier mentira. Porque sonó honesto. Más honesto que todo lo demás. Me contó que desde pequeño sentía que yo sabía vivir y ella no. Que yo podía hacer amigos, trabajar, avanzar. Y ella siempre sentía un vacío horrible. Dijo que cuando yo compré el segundo departamento, sintió odio. No orgullo. Odio. Porque para ella era otra prueba de que yo avanzaba y ella seguía hundida. Y entonces entendí algo espantoso. Ella no me robó solo por dinero. Me robó porque necesitaba sentir que tenía poder sobre mí. Por eso las carpetas. Las firmas. Las mentiras. Control. Todo era control. Mi teléfono empezó a sonar. Era mi padre. No contesté. Mi hermana me miró aterrada y preguntó si iba a entregarla. Yo no sabía qué responder. Porque ya no era una simple decisión legal. Era decidir si todavía veía a esa persona como familia. Y justo cuando iba a hablar, escuchamos motores afuera. Varios. Mi hermana se puso pálida inmediatamente. Corrió hacia la entrada de la bodega y miró por la rendija metálica. Después retrocedió como si hubiera visto la muerte. Y susurró algo que me congeló la sangre. Nos encontraron. Mi hermana empezó a temblar tanto que casi se le cayó el collar de mamá de las manos. Los motores seguían encendidos afuera. Escuchábamos puertas de autos cerrándose. Voces. Pasos. Yo sentía el corazón explotándome en el pecho. Ella me agarró del brazo y me dijo que teníamos que irnos por atrás. Que había otra salida. Pero yo ya estaba agotado. Mentalmente vacío. Le pregunté cuánto tiempo más pensaba correr. No respondió. Solo lloraba. Y entonces alguien golpeó la persiana metálica de la bodega. Una vez. 2 veces. Después una voz dijo mi nombre completo otra vez. Ahí entendí que esto jamás iba a terminar mientras ella siguiera mintiendo y escondiéndose. Le pedí el teléfono. Ella dudó. Le grité que me lo diera. Cuando lo hizo, revisé sus mensajes. Había transferencias. Conversaciones. Amenazas. Fotos de documentos. Todo. Todo. La miré y le dije que ya no podía salvarla. Y por primera vez, ella no discutió. Solo bajó la cabeza. Entonces marqué. ¿Policía? Mi hermana empezó a llorar desesperadamente. Me preguntó si de verdad iba a hacerlo. Me dijo que iban a destruirla. Que podía desaparecer. Que podíamos escapar. Escapar. Ahí fue cuando entendí que ella todavía no comprendía nada. Le respondí algo que jamás pensé decir. Le dije que llevaba años escapando. De mamá. De sí misma. De las consecuencias.
De la culpa. Y que yo estaba cansado de correr detrás de ella tratando de apagar incendios que ella misma provocaba. Afuera empezaron a golpear más fuerte. Pero esta vez ya no sentí miedo. Solo cansancio. Le dije a la policía dónde estábamos. Expliqué lo básico. Lavado de dinero. Amenazas. Documentos falsos. Todo. Mi hermana se quedó sentada en el suelo mientras hablaba. No intentó huir otra vez. Y eso fue lo más triste. Porque parecía alguien que finalmente entendió que llegó al final del camino. Pasaron 10 minutos eternos. Los hombres afuera seguían esperando. Hasta que escuchamos otras sirenas. Muchas. Los motores arrancaron de golpe. Y después silencio. La policía llegó rápido. Entraron. Revisaron todo. Se llevaron fotos. Dinero. Documentos. Mi hermana no opuso resistencia cuando la separaron para interrogarla. Antes de subir al patrullero me miró. Nunca voy a olvidar esa mirada. No era odio. No era rabia. Era vacío. Como si finalmente se hubiera quedado sola consigo misma. Y justo antes de entrar al auto me dijo algo bajito. Perdón por convertirte en alguien desconfiado. Después cerraron la puerta. Y se la llevaron. Todo lo que vino después fue lento. Investigaciones. Declaraciones. Abogados. Más víctimas apareciendo. Más mentiras descubiertas. Resultó que debía muchísimo más dinero del que imaginábamos. También descubrieron movimientos ilegales usando identidades ajenas. Incluyendo parte de mis datos. Pero gracias a que entregué todo antes de que explotara peor, yo quedé fuera del problema. Mi padre casi no hablaba durante esos meses. Envejeció muchísimo. A veces lo encontraba mirando fotos viejas de nosotros tres y entendía que estaba haciendo duelo por alguien que todavía seguía viva. Mauricio desapareció después del juicio inicial. Pero antes me dijo algo importante. Me dijo que no me sintiera culpable por dejar de salvar a alguien que se hundía agarrándote del cuello. Y tenía razón. Meses después recuperé el departamento completamente. Lo renové entero. Tiré muebles. Pinté paredes. Cambié cerraduras. Saqué todo rastro de esos 6 meses. Pero hubo algo que nunca pude sacar. La sensación de entrar a mi propia casa y sentir que ya no era mía. Todavía me pasa a veces. Y lo más raro de todo vino un año después. Recibí una carta. Era de mi hermana. Desde un centro de rehabilitación. La abrí pensando que sería otra manipulación. Otra excusa. Otra historia triste. Pero no. Solo había una hoja. Decía que por primera vez estaba aprendiendo a vivir sin mentir. Que no esperaba perdón. Ni ayuda. Ni contacto. Y al final escribió algo que me hizo llorar solo en la cocina de mi departamento vacío. Tenías razón. La familia no debería cobrarse entre sí. Pero yo te cobré con años de tu vida. Me quedé mirando esa frase muchísimo tiempo. Después guardé la carta dentro de la caja azul de mamá. La misma caja que casi desaparece para siempre. Y esa noche entendí algo. La venganza no fue verla perderlo todo. La verdadera venganza fue sobrevivir a alguien que hizo todo para destruirme, sin convertirme en alguien igual a ella.